¿Qué ha pasado con más de 37 funcionarios que han sido sindicados, señalados en supuestos actos de corrupción? Con el tema de la corrupción que nos quita comida, escuelas de calidad, ¿qué sucederá con los casos pendientes? Con todo menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un honor compartir con ustedes a través de la señal del canal 32, BTV 32. Recuerde que todas las tardes estamos a través de 96.9 de la frecuencia modulada, Panorama FM, de 3 a 5 de la tarde, en Panorama de la Tarde, la emisora donde habla la gente. Sintonice Panorama FM y encontrará información veraz. Miren, yo reflexionaba en lo siguiente y empecé el fin de semana y si hay algo que yo he podido concluir es que el dominicano tiene muy mala memoria. Y los pueblos que no tienen conciencia de su historia, la repiten. Por ejemplo, el gobierno, uno de los gobiernos que más dificultades le provocó a la sociedad dominicana fue el gobierno de Hipólito Mejía. Crisis bancaria, la quiebra de los bancos, usted la recuerda. Crisis económica por la misma situación, la inflación, los productos de primera necesidad se dispararon. Tanto es así que a los supermercados le decían la casa del terror. Porque cuando usted entraba a comprar, usted tenía que ser bravo de verdad. Pero también la corrupción administrativa se hizo el pan nuestro de cada día. Los abusos de autoridad del mismo presidente Mejía, que mandaba a trancar gente, que criticaba, que hablaba, era un hombre intolerante ante los medios de comunicación. Por eso cuando Hipólito salió del gobierno en el año 2004, mucha gente entendió que ese era el fin de la carrera política de Hipólito, ¿no? Sin embargo, 8 años después, el mismo Hipólito que sacaron a patadas del Palacio Nacional en el año 2012 estuvo a punto de ganar las elecciones. Tanto es así que para Hipólito perder, porque le llevaba en todas las encuestas que se hacían cerca de 20 y 21 puntos a Danilo Medina, para Hipólito poder perder tuvo que comenzar a hablar y la gente a recordar quién era Hipólito. ¿Usted recuerda lo que le dijo, por ejemplo, a las señoras que trabajan en las casas, en los hogares, que dijo que se robaban el filete, se lo daban a los novios? Usted recuerda lo que dijo de la deuda. O sea, él mismo con su comportamiento hizo que la gente recordara ciertas cosas. ¿Por qué yo le digo que los dominicanos tenemos problemas con la memoria? Y le pongo el ejemplo de Hipólito. Porque 4 años después, en esta administración, de haber escuchado tantos expedientes de corrupción, tantos expedientes de temas non santos, parecería que el pueblo se le olvidó eso. Bueno, en el campo de mi papá, en Neiva, dicen que cuando la gente hace cosas de forma inconsciente, dicen le dieron agua de panty. Bueno, yo me atrevería a decir que parecería que al pueblo dominicano le dieron agua de panty. ¿Por qué? Señores, ¿qué ha pasado con más de 37 funcionarios que han sido sindicados, señalados en supuestos actos de corrupción? ¿Qué ha sucedido? Usted no se da cuenta que de eso ni se habla. Y yo el fin de semana hacía un recuento y yo decía, pero ¿y este expediente? ¿Pero y este expediente? ¿Pero y este expediente? O sea, es que son tantos expedientes que a uno se le va olvidando. Uno pierde la capacidad de retener. Y el único expediente que se judicializó en esta administración fue nada más y nada menos que el de la Operación 13, el de la lotería. Y resulta que en ese expediente sacaron al supuesto responsable y le echaron la culpa a los no videntes. Los no videntes, los ciegos, fueron los que armaron la estafa. Solo en un país como este, una vaina así se puede creer. Pero ¿por qué sucede eso? Porque el pueblo dominicano tiene mala memoria.
Y tiene mala memoria, todavía más grave, señores, porque la razón fundamental de por qué sacó al PLD, por qué salió del PLD, fue supuestamente por el tema de la corrupción. Y el compromiso principal de esta administración es precisamente no ser igual a los que ellos sustituyeron en la administración del Estado. Ahora, ¿qué uno ve? Que el mismo patrón que tuvo el PLD en 16 años de gobierno lo tienen esta gente en 4 años. Peor, porque aquello por lo menos le tomó 16 años para que dijeran que se había robado el país. Esto en 4 años ya uno tiene la percepción de que se lo han llevado todo. Yo recuerdo un funcionario de este gobierno que nos juntamos con alguna frecuencia en el supermercado nacional de la Abraham Lincoln con 27 de febrero, que antes había una cafetería al lado de la librería. Y ese funcionario, hoy funcionario, en ese momento estaba desbaratado, destruido. Y sin embargo, cuando él entró al gobierno, su declaración jurada fue de 600 millones de pesos. Y yo dije, coño, ¿pero de dónde fue que lo sacó? Me cuestioné. Y de ahí en adelante empecé a observar cuál sería el real accionar del gobierno con el tema de la corrupción. Con el tema de la corrupción que nos quita comida, con el tema de la corrupción que nos quita escuelas de calidad, que nos quita carreteras buenas, que nos quita el que tengamos agua potable. La corrupción nos ha robado que se construya un sistema de alcantarillado correcto para que cuando vengan lluvias como las que tuvimos el fin de semana, no se inunden las ciudades. Todo eso ha sido la corrupción. Entonces uno tiene que preguntarse, lógicamente, ¿qué sucederá con los casos pendientes? Con los casos que no han sido llamados, con los casos que día a día se producen cuando el compromiso central del gobierno era la lucha contra la corrupción. Vamos a ver, yo le voy a hacer un ejercicio. Ponme el teléfono ahí, ponme el teléfono. Díganme de alguno de los casos de corrupción que usted se acuerda, para que usted vea que vamos a comenzar a hablar y la población, oh, pero ¿y este? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con fulano? Yo voy a empezar con el primero y usted sigue con el segundo, el tercero. Vamos a ver. El primero que yo voy a mencionar. Aquí, en principio, el gobierno construyó una lógica de que, como estábamos en la pandemia, se tenían que impartir clases de la forma que sea. Y el que era ministro de Educación se inventó una vaina. Clases por televisión. En principio eso era una chulería. ¿Por qué? Porque los niños no tenían que salir de su casa y recibían la clase. Yo he dicho más de 1000 veces que el día que se audite las clases por televisión que el señor Furcal repartió, Furcal va a ir preso. Lo he dicho. El primer caso ya se lo puse ahí. Dígame usted el suyo. Saludos. Dígame, doña. Baje el televisor para que no se escuche por el televisor. Sácala del aire porque es así, esto es una dinámica. La próxima llamada, 809-744-3232. Bueno, camarón que se duerme lo lleva a la corriente. Oniel, un abrazo para ti. 2 para usted. ¿Cómo va todo? Bueno, en la batalla aquí en la casa, pero estamos vivos, gracias al Señor. Y de pie. Dígame su caso, el que usted recuerda de corrupción de este gobierno. Bueno, todo lo que tú has estado mencionando y recordate el asunto de uno que estaba en agricultura, uno que tuvo que llevó una mujer por ahí como que le dio una cosa y eso era en el IAD. Sí, en el IAD. Sí, a mí se me olvida el nombre de él. Ese era Leonardo Faña. Exactamente, eso se quedó así como nada. Los casos que también tú has mencionado, cuando en Santiago hubo esta violación
denuncias de violación, de corrupción al principio. O sea, son inmensos los casos que este gobierno y el Ministerio Independiente. Ahora, yo nunca me equivoqué. Yo sabía que eso era para hundir al PLD. Yo no digo que está no. bien, déjalo ahí, está bien. No, espérate, déjame decirte algo. Oniel. Está bien, déjalo ahí. No, la espérate, próxima llamada, no, la próxima llamada. Buenas. Próximo caso, dígame. Buenas. Se cayó. 809-744-3232. ¿Usted recuerda el caso de las pinturas en el PROPEP? Un caso que se llevó al tal Nene Cabrera. ¿Usted recuerda ese caso? ¿En qué quedó eso? Buenas. Saludos. Hola. Yo quiero preguntar sobre nada. Ustedes saben que hay un marco jurídico que no me permite decirle lo que yo le iba a decir. Oniel, no, yo no te voy a hablar de ese caso porque uno no puede estar. Buenas. Sí, buenas tardes. Hola. Sí. Mira, yo te puedo recordar el del presidente del PRM de la zona este, que estaba en el correo. Adán Peguero. Oye, también se te olvidó los 600 millones que se perdían del despacho de por allá, de aquella mujer que daban las ayudas a los pobres. Se te olvidó los 600 millones aquellos que se desaparecieron ¿Y a usted se le olvidó todo lo que pasó con la tarjeta Supérate? Señores, podríamos pasarnos la producción entera recordando Jarabe para la Memoria. Y seguiremos recordando, seguiremos, porque hay mucho más. Y esta no es la costumbre, este BTV. En breve volvemos. Con todo menos miedo. El miedo es para la prensa.